La indumentaria en la antigua cultura paracas permite estudiar las costumbres de uno de los pueblos más antiguos y más notables de la costa peruana, Rebeca Carrión Cachot, primera arqueóloga peruana. El espíritu del investigador no es una cualidad que solo aparece en determinados hombres, es la simple curiosidad por lo nuevo, lo original, lo oculto, lo ignorado. Julio César Tello, padre de la arqueología peruana. Introducción. Caso de arqueología cognitiva. El manto blanco de Paracas. El manto blanco es único en la textilería Paracas, debido al fondo blanco y el amplio repertorio iconográfico bordado en él. Se infiere que el manto blanco formó parte del ajuar funerario de un importante personaje de la época, posiblemente un guerrero por el contenido de la iconografía. Lamentablemente no se sabe el contexto del entierro, porque fue extraído por huaqueros, que no se interesaron en el estudio del ritual del entierro. Esta joya artística fue recuperada en 1927 por el padre de la arqueología peruana, Julio César Tello, quien compró un lote de fardos funerarios que estaban en manos privadas. Uno de los primeros estudios del manto blanco fue realizado por la primera arqueóloga peruana, Rebeca Carrión Cachot. Sanmarquina, discípula de Julio César Tello y primera arqueóloga peruana. Desde la perspectiva de las etnomatemáticas, se puede inferir la existencia de matemáticas ocultas o congeladas en los mantos paracas. Por ejemplo, las nociones de número y conteo son producto de la actividad llevada a cabo, algún sistema de escritura, en este caso, posiblemente los quipus. En Caral, la ciudad más antigua de América, con más de 5.000 años, según los estudios de la arqueóloga sanmarquina Ruth Chadí Solís, se han descubierto quipus que datan del año 2500 a.C. Por lo tanto, es muy probable que en la cultura paracas también hayan utilizado los quipus como sistema de notación o escritura. El diseño de los personajes bordados sobre el manto paracas permite descubrir nociones geométricas, ideas de localización de individuos y objetos en el entorno espacial. Asimismo, la localización de las figuras, su distribución espacial, en el manto blanco nos brinda información sobre el desarrollo de las ideas matemáticas, la existencia de una codificación del espacio. En este otro manto paracas se han descubierto los puntos cardinales y los ángulos solsticiales, con representaciones místicas y o religiosas. Es decir, son representaciones astronómicas de los solsticios y equinoccios. En algunos personajes bordados en el manto existen cálculos astronómicos ocultos. Si bien es cierto que en la cultura paracas no se ha documentado la presencia de quipus, ahora se está considerando que las imágenes bordadas y sobre todo los flecos de colores sirvieron para hacer cálculos. Se propone la hipótesis de que los flecos y los colores podrían haber sido un sistema de codificación de operaciones matemáticas análogo a los quipus. Problema de investigación. El problema de investigación es: ¿existen matemáticas ocultas o congeladas en los mantos paracas? Marco teórico. Arqueología cognitiva. La arqueología cognitiva es la disciplina que estudia los restos materiales de sociedades del pasado con el objetivo de deducir los sistemas de creencia y procesos del pensamiento que guiaron las mentes del pasado en sus actividades de creación de cultura material, artefactos, edificios, fosos, etc.
La arqueología cognitiva de proceso, introducida recién en la década de 1990, cuenta sus estudios en los vestigios arqueológicos de artefactos tecnológicos y de subsistencia con la finalidad de reconstruir la ideología. El pensamiento religioso y la cosmología que sustentan los procesos de toma de decisiones de la mente del pasado. En nuestro caso de estudio debemos deducir qué conocimientos de etnomatemática se pueden descubrir los mantos de Paracas, en particular en el manto blanco de Paracas. Etnomatemáticas. Etnomatemática, término acuñado por Ubiratan de Ambrosio en 1977 en el estudio de la relación entre matemáticas y cultura. Es decir, demuestra que las matemáticas son un producto cultural. La etnomatemática es un programa de investigación en la historia y la epistemología de la matemática. Se trata de una visión filosófica que valora el trabajo matemático de distintas culturas a través del tiempo. Los pueblos han producido conocimientos matemáticos en sus actividades sociales y culturales en las diversas civilizaciones de la historia humana: Babilonia, Egipto, Grecia, India, China, etc. Existe un diálogo entre el desarrollo del pensamiento matemático y las prácticas culturales. No es un conocimiento estático ni neutral, sino cargado de cultura. Actividades matemáticas universales. El etnomatemático Alan Bishop define las matemáticas como una tecnología simbólica, que resulta de 6 actividades universales que desarrollan ideas importantes para las matemáticas: el contar, localizar, medir, diseñar, jugar y explicar. El contar desarrolla números, nombres para números, pautas, bases, sistemas numéricos, cuantificadores, magnitud discreta. Asimismo, desarrolla habilidades de cálculo mental, razonamiento numérico, cuantitativo y algebraico, y es importante para la inteligencia lógica matemática. El localizar desarrolla dimensiones, coordenadas, ejes, caminos, redes, simetría, topología, distancia y dirección, así como lugares geométricos, y desarrolla habilidades de orientación y coordinación espacial y las imágenes sinestésicas en la base de la inteligencia espacial y sinestésica. El medir desarrolla orden, tamaño, unidades, sistema de medida, precisión, magnitud, magnitud continua. Asimismo, desarrolla habilidades numéricas, estimación y aproximación en la base de la inteligencia matemática y espacial. El diseñar desarrolla formas, regularidad, pautas, construcciones, dibujo, representación geométrica. Asimismo, desarrolla habilidades de visualización, interpretación figurativa, dibujo y la memoria visual. Es la base de la inteligencia espacial. El jugar desarrolla reglas, procedimientos, planes, modelos, juego, satisfacción, competición, cooperación. Desarrolla habilidades sociales como pensamiento estratégico y planificación, y es la base de la inteligencia interpersonal. Finalmente, el explicar desarrolla explicación, convenciones, argumentos lógicos, pruebas, relato, conectivas. Desarrolla habilidades de razonamiento lógico y verbal, y es una base de la inteligencia lógica y lingüística. Sistemas de medición y matemáticas. Para entender la relación entre cultura y matemática es necesario entender el concepto de sistema de medición propuesto por Lev Vygotsky. El surgimiento de cualquier función psicológica, por ejemplo, el pensamiento matemático, solo puede entenderse con la medición de las herramientas y signos que brinda el contexto social y cultural. El concepto mediación hace referencia a la inserción de los artefactos o instrumentos culturales en las acciones humanas, por ejemplo, la invención de la escritura. Esto permite superar divisiones cartesianas entre el sujeto y el objeto. Así, la actividad del sujeto dirigida al objeto requiere de los medios que le brinda su contexto. Una segunda generación de sistemas de mediación fue propuesta por Alexiu Leontief, discípulo de Vygotsky. Leontief identificó nuevas formas de mediación en la acción humana como la comunidad.
Todo ser humano requiere de un sistema social de apoyo, por ejemplo, la familia. Requerimos de reglas, como normas y valores, para regular nuestra conducta en sociedad. Y la división del trabajo, pues que todo ser humano asume el rol en el trabajo colectivo. Los conocimientos matemáticos no son un producto biológico, sino una construcción de ideas con 6 actividades universales con herramientas y signos, como contar, localizar, medir, diseñar, jugar y explicar. Los sistemas de mediación son la única forma de explicar el desarrollo cognitivo porque la acción mediación por el lenguaje, tanto oral como escrito, transforma el sistema cerebro-mente. Este es un proceso de internalización del habla externa y la formación del pensamiento verbal. Los sistemas de notación numérica son artefactos mediadores que no son innatos ni de origen biológico. Todas las sociedades desarrollan nociones de números y sistemas de conteo a partir de la escritura, que permite la internalización de los números, la formación del pensamiento matemático. Ubicación de la cultura Paracas. La cultura Paracas fue descubierta por Julio César Tello y es muy famosa por los entierros de fardos funerarios, los muertos en posición fetal y envueltos con hermosos mantos. Se desarrolló en la costa sur del Perú, más específicamente en el departamento de Ica, entre los años 700 a.C. y 200 después de Cristo, lo cual demuestra que es una civilización realmente antigua. El lugar de origen de esta cultura es el distrito de Paracas. Está a 18 kilómetros de la ciudad de Pisco. Periodo de la textilería Paracas. La cultura Paracas es famosa mundialmente por sus mantos. La textilería Paracas pasó por dos periodos: textilería de Paracas Cavernas, del 700 a.C. al 200 a.C., de influencia chavinoide, y el periodo de textilería Paracas Necrópolis, del 200 a.C. al 200 después de Cristo, de influencia regional. El primer periodo se denomina Paracas Cavernas porque las tumbas se hicieron en cavernas subterráneas en formas de botella. Los fardos funerarios eran colocados en cuevas subterráneas junto con otras ofrendas, en ceremonias y rituales. La textilería Paracas Cavernas se caracterizó por las formas geométricas y rígidas de sus figuras. En el periodo de textilería Paracas Necrópolis, los paracas perfeccionaron el tejido y el proceso del teñido. Asimismo, perfeccionaron el bordado en sus textiles. Se denominó periodo Necrópolis porque ya no se enterraba a los muertos en cavernas. Los cementerios asumieron un estilo rectangular. En ambos periodos, la cosmovisión Paracas dio una enorme importancia a los ritos funerarios. Se enterraba a los muertos con hermosos tejidos, docenas de mantos, cerámicas decorativas o artesanías varias. Actividad de contar y medir en los textiles Paracas. Podemos deducir a partir del diseño del manto blanco Paracas la presencia, sin duda, de habilidades de razonamiento cuantitativo y de cálculo mental. Es evidente que los tejedores Paracas tuvieron una capacidad para tomar decisiones ante los retos de los problemas de naturaleza cuantitativa y de cálculo que presenta elaborar un textil de suma complejidad. Todas las sociedades humanas poseen sistemas de conteo porque las nociones de número y conteo tienen una base en la evolución biológica. Las investigaciones neurocientíficas evidencian que hemos evolucionado con protoletras y protonúmeros a causa de miles de años de evolución con la actividad de la cacería y la recolección de frutos. En el año 1993, los neurocientíficos Duan y Chang'ox descubrieron neuronas codificadores de cantidades numéricas. En la corteza asociativa de gatos anestesiados existen neuronas que se ocupan de número específico. Existen neuronas detectoras de número de objetos visuales y auditivos.
Cada una de estas neuronas simuladas funciona como un detector de número, que solo reacciona cuando se ve un aproximado número de objetos. Por ejemplo, una neurona responde de manera óptima cuando se le presentan 4 objetos, 4 manchas visuales, 4 sonidos, 2 manchas y 2 sonidos, u otras opciones. Estas neuronas funcionan como un detector abstracto del número 4. Pueden estimar el cardinal de un conjunto de 4 objetos en paralelo en toda la retina, sin tener que orientarse hacia cada ítem, como hacemos los humanos cuando contamos. Las neuronas codificadoras del número reaccionan a cualquier modalidad sensorial, aparentemente solo le importa el número. Existen neuronas codificadoras de números en monos. En el año 2003, Neider y Miller entrenaron un mono para que memorizara la numerosidad de un conjunto y luego decidiera si coincidía con la numerosidad de un segundo conjunto. Observaron que en la corteza prefrontal e intraparietal una gran proporción de neuronas se ocupaba del número. Las tasas de activación neuronal que se observan a la derecha muestran las curvas que representan el nivel de respuesta de las neuronas para cada conjunto de puntos. Indican que cada neurona se activaba al máximo para un número específico de ítems. Cada neurona está ajustada para determinado número de objetos en el estímulo. Por ejemplo, hay neuronas que prefieren el 1, otras el 2, 3, 4, 5, etc. Existe una base biológica para la aparición de una recta numérica mental. En el año 2007, Nieder y Merten encontraron neuronas detectoras de numerosidad que incluso se ocupan de las decenas del 20 y del 30. Las actividades de contar y medir se desarrollaron a partir del propio cuerpo. La numerosidad de origen biológico es complementada con el uso del lenguaje oral y escrito que permite crear el principio para contar y construir una recta numérica mental. El salto de los protonúmeros a los sistemas de numeración parece haber iniciado con el conteo de partes del cuerpo. A lo largo de la historia, los dedos y otras partes del cuerpo han funcionado como base de un lenguaje corporal de los números, que todavía está en uso en algunas comunidades aisladas, como los nativos de algunas islas de Oceanía. Todos los niños descubren de forma espontánea que sus dedos se pueden poner en correspondencia uno a uno con cualquier conjunto de ítems. Basta levantar un dedo para el primer ítem, 2 dedos para el segundo y así sucesivamente. El desarrollo de los sistemas verbales de numeración y la invención de las notaciones numéricas escritas crearon las condiciones para la invención del principio de correspondencia uno a uno. A pesar de su engañosa simplicidad, el principio de correspondencia uno a uno es un evento notable. Aporta una representación duradera, precisa y abstracta de los números. A partir de esta representación, cualquier muesca, trazo u objeto puede funcionar como un símbolo numérico abstracto y hacer referencia a cualquier conjunto de ítems, ya sea ganado, personas, deudas, etc. La repetición verbal de los números perpetúa la distribución de las frecuencias numéricas, es decir, se forman sistemas de memorias a largo plazo léxicas, semánticas y procedimentales para comprender intuitivamente los números en una recta numérica mental. La frecuencia decreciente de los numerales se debe a la organización de nuestra representación mental de las cantidades. Las actividades de contar y medir se desarrollaron a partir del propio cuerpo. Así se fueron creando los sistemas, teorías y procedimientos matemáticos en las culturas antiguas. En el caso del manto blanco Paracas, se observa en una distribución simétrica de los 120 personajes a maneras de una recta numérica. Esto solo es posible con una avanzada conceptualización para la contabilidad y la medición. Los centenares de mantos Paracas estudiados permiten inferir que desarrollaron una poderosa industria textil. Asimismo, que hubo cambios revolucionarios entre el rígido estilo Paracas caverna
y el dinámico y colorido estilo Paracas Necrópolis. Desde la psicología cultural, estos son cambios en los sistemas de mediación de la mentalidad Paracas, a causa de revoluciones culturales, a causa de nuevos conocimientos y valores de tipo religioso, social, político y económico. Actividad de localizar y diseñar en los textiles Paracas. La localización de las figuras en el manto blanco, su distribución espacial, nos brinda información sobre el desarrollo de las ideas matemáticas. La forma de conceptualizar el espacio en los textiles Paracas revela una avanzada tecnología en sistemas de localización. En el libro El manto blanco de Paracas del año 2016, la arqueóloga sanmarquina Karina Sotelo Sarmiento analiza la orientación y coordinación espacial que ejercieron los artistas tejedores Paracas para planificar el orden de los seres míticos. El manto blanco tiene 120 personajes: el guerrero serpiente, el sol, la luna, etc. Este manto fue tejido con un estilo geométrico en el manejo del espacio y un estilo exuberante en cuanto a la organización de las entidades o seres que están ordenados en líneas diagonales intercalados. Estas líneas se leen de la parte superior derecha a la parte inferior izquierda. Todas las sociedades humanas logran crear estrategias culturales de localización que se suman a nuestra capacidad natural para la orientación espacial, pues hemos evolucionado biológicamente con una especie de GPS neuronal, un sistema de posicionamiento en el espacio, ubicados en el hipocampo y en la corteza entorrinal. El psicólogo John O'Keefe, la psicóloga Maine Brett Moser y el neurocientífico Edward Moser ganaron el Premio Nobel de Medicina en el año 2014 por el descubrimiento de las neuronas para la orientación espacial. Estas son denominadas neuronas de posición o place cells, ubicadas en el hipocampo, y las neuronas de malla o grid cells, ubicadas en la neurona entorrinal medial. Las neuronas de posición del hipocampo construyen un mapa interno del entorno, y las neuronas de malla de la corteza entorrinal, en forma de hexágono, reconocen los límites del espacio y la dirección de la cabeza gracias a un sistema de coordenadas neuronales a manera de un GPS cerebral con dos centros cerebrales. Como tenemos un cuerpo móvil, el hipocampo almacena memorias del espacio a manera de mapas cognitivos, por ejemplo, para desplazarnos dentro de nuestra casa. Asimismo, como tenemos una cabeza móvil, la corteza entorrinal medial, o redes neuronales en forma de hexágono, construye un mapa con los límites del espacio. Ambos centros cerebrales combinados forman un sistema de posicionamiento. Véase el video de mapas cognitivos en este canal La Psicología del Futuro. Según el etnomatemático Alan Bishop, las siguientes nociones geométricas están relacionadas con el conteo y la numeración: interno-externo, abierto-cerrado, enfrente de, delante de, sobre, bajo, izquierdo-derecho, vertical-horizontal, recto-lineal, continuo-discontinuo, etc. La codificación del espacio en la cultura Paracas asume aspectos místicos y o religiosos, como veremos a continuación. Distribución de los 120 personajes en el manto blanco contienen una historia épica. Orientación y dirección del movimiento de los 120 personajes en el manto blanco ayudan a interpretar el significado de la historia. También se puede inferir que los artistas tejedores tenían implícitas las ideas espaciales de horizontal y vertical,
La urdimbre es el conjunto de hilos que van en el sentido vertical del telar, y la trama es la serie de hilos que cruzan con la urdimbre en un sentido horizontal al telar. Desarrollaron la noción de continuo-discontinuo. Veamos el esquema de tejido de tramas y urdimbre discontinuas. En cuanto al diseño de los personajes, el tejedor debió tener la noción implícita de encima-debajo para el bordado, pues estas nociones geométricas son necesarias para el brocado. De esta manera, el tejedor puede configurar el diseño de un ser mítico de la cosmovisión Paracas. Actividad de explicar y jugar en los textiles Paracas. Según Alan Bishop, la actividad de explicar pretende resolver el cómo, el cuándo, cuántos, dónde y el porqué de los misteriosos fenómenos naturales. Explicar supone exponer las relaciones entre los fenómenos. La cosmovisión Paracas construyó sus propios mitos para dar base a su estructura social. Por ejemplo, el origen del Sol y la Luna desde una perspectiva antropomorfa. La actividad de explicar tiene un carácter aleccionador y moralizante mediante la narración. Así, estos relatos apuntalan el desarrollo de las ideas matemáticas. En el libro del año 2023, Astronomía en el arte textil andino, diseños y modelos de los ciclos astronómicos en las culturas preincas, escrito por la artista plástica suiza Emérita Bucher Fernández, se analiza un manto de cultura Paracas como ejemplar, buscando la lógica del diseño de las agrupaciones y repeticiones de sus componentes geométricos, demostrando su complejidad y numérica asociada a los ciclos astronómicos, encontrando un arte impresionante para representar los ciclos solares, los ciclos lunares y planetarios. Para el propósito de Emérita Bucher, se inspiró en la metodología de otros autores que estudiaron el calendario maya. De esta manera, descubrió que algunos diseños geométricos del manto Paracas podían ser interpretados a manera de un calendario astronómico. Así, describió la representación de los ángulos solsticiales, que son provocados por la inclinación del eje terrestre de 23,5 grados. El tamaño textil Paracas contenía relaciones astronómicas que coincidían exactamente con la relación geométrica astronómica del espacio-tiempo solar, que consistía en la representación de los ángulos solsticiales de 23,5 grados. Es evidente que la mentalidad del hombre Paracas se adaptó a su situación geográfica. El hecho de vivir en una zona desértica carente de canteras para hacer calendarios en piedra como los mayas o los aztecas. Esto llevó a los Paracas a desarrollar una sofisticada industria textil y a usar los textiles como material para cálculos astronómicos. El secreto está en la concepción cultural del espacio y en los flecos de colores de los mantos, los cuales hacían de sistema de mediación para el cálculo análogo a los quipus. Según el diccionario publicado en 1608 por el misionero español Diego González Holguín, vocabulario de la lengua general de todo el Perú llamado lengua quechua. La palabra pacha tiene mucha complejidad semántica, tiene un sentido espaciotemporal. Pacha es traducido como tiempo, suelo, lugar. Por ejemplo, en el contexto espacial, Pacha Tisimuyu significa todo el hemisferio o medio mundo que se ve. Pacha Pantangayin significa el fin de la Tierra, cuanto alcanza la vista y se pierde. Y en el contexto temporal, Pachan Cañín es amanecer. Jamutasca Pacha es el tiempo señalado. Pachacta Yuparpaini significa contar con los días que han pasado y han de pasar los días que le faltan. Tomando en cuenta la existencia en la cultura prehispánica, el concepto Pacha relacionado al espacio, tiempo de astrofísica, se abre una vista fascinante hacia los textiles prehispánicos, en los cuales las civilizaciones andinas plasmaron el espacio con su tiempo. Se ha comprobado que, en las culturas ancestrales, la recta numérica mental necesaria para el pensamiento matemático surgió de la acción de contar las partes del cuerpo. De igual manera, los Paracas representaron esta técnica de contabilidad en los personajes de los mantos. Así se confirma que los textiles formaron parte de una memotecnia altamente desarrollada, aplicando un arte científico de visualizar los periodos temporales espaciales.
Observar los textiles Paracas es acceder a un conocimiento donde la matemática es introducida de manera artística y estética, donde el cálculo es movimiento, ritmo, diseño y color. Emerita Butcher examinó los flecos, que están estructurados en grupos de 8 colores: rojo, verde, blanco, negro, marrón, violeta, ocre y azul. Esta sucesión se repite en los dos bordes. Realizó una serie de cálculos astronómicos con computadora y encontró los flecos que están claramente vinculados con el planeta Mercurio. Mercurio es el planeta más cercano al Sol, dibujando la primera órbita en el sistema solar y observando desde la Tierra, sigue al Sol, por estar tan cerca de él, dejándose ver solo en raras oportunidades matutinas u ocasos. Se descubre que los flecos se relacionan a los ciclos de Mercurio. La hipótesis es que, fascinante, la distribución de dichos flecos podría haber sido utilizado de manera análoga a los milenarios quipus. Las investigaciones etnomatemáticas de los mantos Paracas deben continuar. Conclusiones. Se comprueba la existencia de matemáticas ocultas o congeladas en los mantos Paracas, en particular en el manto blanco. El desarrollo de los conocimientos matemáticos requieren de algún sistema de escritura. En el caso de la cultura Paracas, es muy probable que los flecos y los colores hayan servido de sistemas de notación numérica. Existen cálculos astronómicos ocultos en algunos personajes bordados en el manto y sobre todo en los flecos de colores. Hay evidencia de que hayan servido para hacer cálculos. El desarrollo del pensamiento matemático está ligado a las prácticas culturales. Así, los sistemas de notación numérica no son innatos, sino que emergen de la actividad práctica y los sistemas de mediación cultural. En los textiles Paracas se evidencia la presencia de habilidades de razonamiento cuantitativo y de cálculo mental. En el manto blanco de Paracas se observa una distribución simétrica de los 120 personajes de manera de una recta, numérica. Esto solo es posible con una avanzada conceptualización de la contabilidad y la medición. En el manto blanco evidencia la forma de conceptualizar el espacio, la orientación y coordinación espacial para planificar el orden de los personajes que ejercieron los tejedores Paracas. En algunos textiles Paracas se evidencian las representaciones de los ciclos astronómicos de la Luna y de algunos planetas. La mentalidad del hombre Paracas se adaptó a su situación geográfica, de vivir en un desierto. Al carecer de canteras para hacer calendarios de piedra como los mayas y los aztecas, los Paracas usaron los textiles para hacer sus cálculos astronómicos.